ya estamos de regreso aquí en tu programa Torre Médica. Vamos a una cápsula en las calles de la Gran Guadalajara para saber qué preguntas tienen sobre nuestro tema de anemias. ¿Les parece? Vámonos. Vámonos. Hola, buenos días. Mi nombre es Martina Luna Guerrero. Doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué la anemia es tan común en todas las personas? Muchas gracias a Martina por esa pregunta. Y bueno, creo que es una pregunta muy interesante, doctor. ¿Por qué cada vez es más común la anemia? Bueno, una porque ya los medios de comunicación, la difusión, hace que la persona busque el Google, todo tipo brinda curiosidad y a veces en vez de lograr información la desinforma y empieza la incertidumbre y empieza a preguntar a los especialistas. La otra es la calidad de vida, la prolongación de la vida. Algunos grupos, por ejemplo, los grupos de mayor edad, tenemos una población más grande que requiere un mayor grado de atención, un mayor grado de supervisión, de manejos, de alimentación, para que puedan tener una calidad de vida en la tercera edad. En el caso de los pacientes pediátricos, durante mucho tiempo las fórmulas quisieron sustituir el suplemento de hierro, lo cual nunca cubre el requerimiento, porque el crecimiento del niño es demasiado rápido durante el primer año de vida. Y en el caso de los grupos de edad productiva, pues las enfermedades, por ejemplo, como es el caso de la diabetes, como son los trastornos digestivos, el colon irritable, pues empiezan a tener problemas de mala absorción. Y el último es la adición del estilo de vida, que dejamos de comer cosas, el hecho de tener alimentos ultraprocesados y dejamos de comer lo que debíamos de haber comido anteriormente. Y, doctor, ¿qué diferencia existe entre una anemia y una leucemia? Bueno, exactamente, eso es un mito urbano, ¿sí? Dicen que si tiene anemia le va a dar leucemia. La anemia, como mencionaba al principio, es un síndrome, es un dato clínico. La leucemia es una enfermedad 100% hematológica, es un cáncer de la sangre en el cual va a suplantar todas las células de la sangre, entre ellas los glóbulos rojos, y al suplantarlos o dejar de producir va a dar anemia, ¿sí? Pero la anemia como tal puede, como mencionaba también el doctor Julio, puede tener multifactores, los factores digestivos, hormonales, etcétera, que van a afectar. Y esa es la característica. Una leucemia, generalmente la anemia se presenta en un lapso de 4, no más de 8 semanas, ¿sí? Y va a afectar a otras líneas celulares. Es rápidamente progresiva. En cambio, una anemia crónica recurrente habla de otro tipo de trastornos. Trastornos renales, trastornos endocrinos, trastornos de carácter digestivos, entonces que hay que abordarlos, o nutricionales, que hay que ver por qué está regresando este cuadro, ¿sí? Entonces, la leucemia es precedida y deja de producir sangre, y entonces la anemia se presenta en menos de 8 semanas. Es un evento súbito y que va a ir acompañado de otras manifestaciones graves, como ataque al estado general del paciente, fiebre y otros síntomas como son moretones o sangrados. La anemia por sí sola no es sinónimo de leucemia, sino que habla de una enfermedad, por ejemplo, de enfermedades reumatológicas también. Hablamos de anemia y muchas veces la consecuencia seria de un problema de anemia nos puede invitar a una condición en donde la decisión de transfundir puede mejorar el estado clínico del paciente, que toda vez que esté justificado y obviamente no lo ponga en una condición de mayor riesgo. Transfundir corrige por completo la anemia, y ¿en qué caso está indicado transfundir a un paciente? Ajá. Transfundir es un mecanismo o la medida, ahora sí que se hace cuando el paciente está descompensado, contestando la segunda pregunta. Cuando el paciente se descompensa, ¿qué quiere decir? Que le falta el aire, no puedo respirar, no puedo comer, no puedo hablar. Ya implica que mi sistema del corazón y pulmón está trabajando a marchas forzadas para mantenerme. Y entonces el paciente habitualmente en actividades normales tiene hasta más de 100 latidos por minuto, lo cual implica que el corazón tiene que trabajar a marchas forzadas para mandar oxígeno por la poca hemoglobina que tiene, ¿sí? Entonces ahí, cuando el paciente está descompensado, implica la necesidad de transfundir para estabilizar su cuadro. No estamos resolviendo el problema y no es la solución. O sea, si yo tengo un paciente que no se cansa, que no le falta el aire, no amerita el manejo, ¿sí?, de una transfusión.
Hay pacientes que llegan inclusive al consultorio con 3 gramos de hemoglobina caminando, ¿sí? Entonces, los libros de fisiología nos dicen que el cuerpo sufre cuando tiene menos de 7 gramos de hemoglobina, pero no es el parámetro, sino es el paciente el que nos va a decir, necesito un manejo transfusional, sí o no, descompensado. Si no lo estoy descompensado, me da tiempo de investigarlo y corregir y aplicar lo que está faltando. Le falta hierro, le falta alguna hormona, le falta ácido fólico, le falta complejo B, tengo que evitar que siga teniendo sangrados. Entonces voy a la causa del problema y voy a restituir el elemento faltante que le hace, ¿sí? Y no propiamente la sangre. La sangre es un elemento para evitar una descompensación del cuadro. Doctor, y hablando de hábitos alimenticios, ¿quiere decir que si un paciente es vegano o vegetariano, puede o tiende más a sufrir anemias? Tiende a tener un valor de hemoglobina y, por lo tanto, sin déficit de hemoglobina. Sí, de hierro principalmente y algunos otros micronutrientes. Principalmente porque, le digo, el hierro no es suficiente. Requiere una suplementación. Digo, puede seguir con su técnica o alimentación, pero requiere una suplementación para poder a completar aquello que le hace falta, que no lo cubre los requerimientos. Dentro de la diversidad de esquemas de tratamiento, sé que el universo ha ido variando en cuanto a tratamiento, pero podríamos, a grosso modo, para que el público y el auditorio tenga la expertise y la experiencia clínica, ¿cómo podríamos agrupar el tratamiento clínico, no transfusional, del manejo de una anemia? Ajá. Bueno, si es carencial, hay que corregir el déficit. Me hace falta hierro, me hace falta ácido fólico, me hace falta complejo B. Les decía, el hierro es la causa más frecuente en nuestro país, el 80% de las anemias, ¿sí? Y hay que ver en los grupos vulnerables. El ácido fólico, principalmente en algunas anemias de carácter hemolítico, que se destruye la sangre, ¿sí? Y grupos de edad más reproductiva, ¿sí? Y la anemia de carácter megaloblástico es más frecuente en los grupos de la tercera edad, porque hay alguna atrofia del tubo digestivo. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Voy a corregir el déficit que necesito, sí, y voy a buscar la causa. Tiene un problema renal, tiene un problema hormonal, glándula tiroides, tiene un problema de un sangrado de tubo digestivo, entonces corregir lo que originó, ¿ya? Y saturar la falta de sus depósitos que ya se acabaron. Doctor, ¿y cuáles serían datos de alarma de una persona que padece anemia para acudir de manera urgente con un especialista? Muy bien, sería prácticamente la falta de aire al hablar, al comer, ¿sí? Eso es un evento de descompensación, le llamamos nosotros disnea, de pequeños esfuerzos. O sea, cualquier actividad me provoca la falta de aire porque no tengo la hemoglobina suficiente. Eso es una. Los mareos, la frecuencia cardíaca en reposo, como estamos aquí, y si yo tengo 100 latidos o más, o sea, no es normal. Ajá, eso es uno de los elementos. Entonces, está hablando de que está llegando al límite de la compensación y no va a poder, una pérdida nueva no va a compensarla y entonces voy a tener un evento de choque. Sé que hablar de hábitos en muchas cosas en el mundo de la salud es importante, pero hablar de los hábitos que la sociedad podemos tener, no solo para evitar una condición de anemia, sino para de alguna manera tomarlo como medida de prevención en cuestiones nutricionales, farmacológicas, que pudieran evitar una condición que lleve a la gente o a los pacientes a una condición de anemia, doctor. Ajá. Por ejemplo, a veces tenemos una polifarmacia en algunos pacientes. Es importante hacer hincapié en ello, interrogarlo, qué tipo de fármacos, qué interacciones puede generar y su historial clínico si tiene algunos trastornos de carácter digestivo. A veces el paciente toma muchos medicamentos y termina por también dejar de comer. Entonces, hay que hacer hincapié en cuántas veces come, qué es lo que está comiendo, supervisar sus fármacos, qué podemos necesitar y qué no. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes es el paciente de la tercera edad que toma una gran cantidad de omeprazol e inhibe la síntesis de ácido clorhídrico que está en el estómago. Y el ácido clorhídrico es esencial para que el hierro se oxide y lo podamos absorber. Entonces, ojo en los medicamentos si no interactúan o provocan lesión del tubo digestivo o mala absorción. Sería lo otro. Y la siguiente, ¿qué tanto come porcentualmente? Porque todo dice lo normal. Y yo no sé a veces qué es lo normal. Hay gente que come nada más una vez al día o come carne una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, tenemos que quitar
esa normalidad y ahondar sobre lo que verdaderamente está haciendo. ¿Y la anemia se puede considerar como una enfermedad hereditaria o genética? Algunas anemias son de carácter hereditario, ¿sí? Por ejemplo, por defectos en que el glóbulo rojo debe vivir 120 días y se va a cortar. Puede ser destruido porque no tiene, o que la cubierta protectora que le llamamos membrana se rompe antes de tiempo, o porque el tipo de hemoglobina que tiene también está defectuosa, le llamamos talasemia, ¿sí? En el caso de la membrana es muy frágil, se llama esferocitosis, la más frecuente en nuestro estado, principalmente en la zona norte de Jalisco, y el caso de la hemoglobina, defecto de la hemoglobina de talasemia, es más frecuente en las regiones que vienen de la zona de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en el sur, o sea, por regiones también. Y el otro defecto es un defecto menos frecuente, pero sí lo hay, porque el glóbulo rojo para vivir 120 días requiere de energía, y la deficiencia de ciertas enzimas hace que el glóbulo rojo se acorte. Esas son de carácter hereditario. Algunas son muy dominantes, otras son relacionadas con una carga genética. Perfecto, doctor. Bueno, pues vamos a seguir con este interesante tema después de un corte comercial. No, Continuamos.